A ver, entonces, ¿qué tal, Miyuki? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantado de tenerte aquí en clase hoy día. ¿Qué tal? Encantado. Cualquier consulta que tengas es bienvenida. ¿Alguna semana en particular que quieres que desarrollemos? ¿Algún tema en particular que no te ha quedado claro ya de esta semana o semanas anteriores? Ya, hazla con total confianza. Así que estoy atento a todas tus sugerencias. ¿Correcto? Muy bien. Vale, ya. Entonces, mientras Miyuki va pensando qué cosa me quiere preguntar, comenzamos entonces desarrollando la clase del día de hoy, ¿correcto? A ver, un segundito para traer los materiales de esta semana, ¿correcto? Un segundito, con mis cosas desordenadas. A ver. Entonces, Miyuki, atento. Si tienes algún material que hayas podido fotografiar, escanear, que quieras enviar para poder absolver tus dudas y requerimientos, excelente. Perfecto. Muy bien. Por otro lado, ya también indicar ya que estamos en la semana número 13. ¿Listo? A ver, un segundo, que me ordene por aquí. A ver, 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 a ver. Listo, muy bien. Entonces, mientras Newty va pensando que me va a preguntar, ya yo por mi parte, ya arranco entonces presentando. Está excelente, Miyuki, tú siempre te me adelantas, muy bien. A ver, estas preguntitas, Miyuki, siempre te hago la tingencia. ¿De qué ciclo es? Un poco para yo también tener mis materiales a la mano. ¿Me ayudas? ¿Sí? ¿Me escribes de qué ciclo es? Correcto. Muy bien. 2022-1. Excelente. Dame un segundito para que yo mis propios materiales ya de este semestre. Aquí lo encontré. A ver, ya, vamos por acá. Entonces, ya, 2022-1. Vamos a agrandarlo para yo verlo mejor, ¿ya? Ahí está. Entonces, busquemos por acá. Muy bien. Y te lo voy explicando con calma. ¿Listo? A ver, dice así. Vamos a agrandar un poquito más para que se vea mejor, ¿ya? Ahí está. Listo. Dice así. En el siglo XVIII, en las colonias americanas bajo dominio español, se observa una diversidad de levantamientos populares, ¿ya?, contra la expoliación de la población indígena. Así, Juan Santos Atahualpa se presentó como descendiente de los incas y lideró una rebelión en la selva central entre 1742 y 1752. Con respecto a las causas de esta insurrección, podemos señalar, bueno, ahí hay este, una respuesta con un asterisco que sería la explotación de las misiones franciscanas. Ahora, primero, eh, esta rebelión de Juan Santos Atahualpa hay que ubicarla en el contexto de las reformas borbónicas, ¿ya? Entonces, en ese contexto de reformas borbónicas, ¿ya?, es donde hay que ubicarla, podemos indicar, ¿ya? Podemos indicar que en ese contexto de reformas borbónicas se buscó colonizar la selva, ¿ya? En este intento por colonizar la selva, entonces se establece que sean órdenes religiosas las que vayan a colonizar la selva, ¿ya? Y se elige para la selva central a los franciscanos. Entonces, aquí las causas son la explotación de las misiones franciscanas, la explotación que tiene que ver con, ¿ya?,
el uso de la mano de obra indígena en la explotación de la sal. La sal es un recurso muy abundante, ya, en primer lugar. Segundo, junto con la explotación de los franciscanos, en segundo lugar, ya podemos mencionar el, el colapso demográfico. No va a haber muertes por epidemias como segunda causa, ¿ya? ¿Por qué es importante considerar ya el papel de las epidemias? Es importante considerarlo ya que la selva nunca había sido colonizada. Aquí van ya recién los sacerdotes quienes colonizan la selva, ¿ya? Ya al colonizarla, ya al colonizarla, llevan sus enfermedades, haciendo que muchos nativos de la selva mueran. Entonces, ¿por qué no pueden ser las otras? El establecimiento de aduanas interiores, no, porque estas aduanas no llegan a la selva, ¿ya? El abuso de caciques en las minas de la sal, bueno, no serían de caciques, más bien serían de sacerdotes, ¿ya? Y la sal sí va a ser un elemento de abuso. La creación de la comandancia de Maynas, sí, pero la comandancia de Maynas no abarca la selva central. Esto sería lo que vendría a abarcar en esa época la intendencia de Tarma. Así que, primera pregunta, no está, no hay cómo confundirse. Sería la respuesta la B de bueno, ¿correcto? A ver, un segundito, por favor, un segundito. Ya, entonces continuamos, ¿correcto? Ya, ahora vamos a ver la pregunta número 71. Dice así. El mando de la primera campaña de puertos intermedios fue confiado a Rudecindo Alvarado. La campaña no consiguió el éxito esperado, pues las fuerzas realistas lograron concentrarse y vencer a las patriotas en las batallas de Torata y Moquegua. Las noticias de la derrota generaron una crisis política en Lima, donde se produjo raya, acto de fuerza militar que obligó al Congreso a elegir a como presidente de la República en reemplazo de la Junta Gubernativa. Entonces, primero para contextualizarlo, la primera campaña de puertos intermedios ya lo organiza la Junta Gubernativa con el objetivo de acabar con los realistas. ¿Por qué nosotros utilizamos la palabra realistas y patriotas? Los realistas son aquellos que apoyan al rey real. Los patriotas son los que apoyan a la patria Perú, ¿correcto? Sobre esa base entonces habría que indicar lo siguiente, ¿correcto? Que en el bando realista pueden haber criollos, peninsulares, indios y negros. Y en el bando patriota también pueden haber criollos, peninsulares, indios y negros. Para no confundir entonces los bandos, uno habla de realistas y patriotas, ¿correcto? Muy bien, entonces dice, ¿dónde se produjo el motín de Balconcillo? No confundirlo con el motín de Asnapuquio, que es también un golpe de Estado, ¿ya? Acto de fuerza militar que obligó al Congreso a elegir a, sería la respuesta, el enano José de la Riva Agüero como presidente de la República en reemplazo de la Junta Gubernativa. Cuando se convoca el Congreso Constituyente, ¿ya? Y, y, eh, y luego de redactada la Constitución, el Congreso entonces tiene que formar un ejecutivo.
como no quiere designar presidente todavía el Congreso de la República, se forma una junta de gobierno, junta gubernativa que está formada por 3 personas. ¿Ya? Quien la preside es José de la Mata. Luego va a ser presidente de la República, ¿correcto? Bueno, pues organiza la campaña puertos intermedios, puerto principal, que es el Callao, puerto secundario o intermedio, todos los que estén al norte o al sur del mismo, ¿correcto? En ese sentido, entonces, ya lo que vamos a observar, lo que vamos a observar, ya, es eh, justamente eh, es justamente cómo está. Va a fracasar, ¿ya? Buscando la confrontación, desembarcando por mar, buscando la confrontación por tierra, van a ser derrotados. Eso va a provocar un golpe de Estado, ¿correcto? Aquí ponen, pregúntale a Felipe, no tiene nada que ver, reunión de Siquichano, que sí es correcto, pero no tiene nada que ver con José Bernardo de Tagle, que no puede confundir Asnapuquio y Balconcillo, pero Asnapuquio no tiene nada que ver Andrés de Santa Cruz, puede generar una confusión, así que sería Motín de Balconcillo, pregunta 72. 71. Pregunta 73, que de esta semana justamente, ¿ya? Dice, el primer civilismo se desarrolló entre 1872 y 1879, durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, 1872-1876, quien fue el primer presidente civil del Perú. Se tuvo que enfrentar la recesión económica provocada por la crisis mundial de 1873. En relación a las medidas tomadas por Pardo, indique la alternativa que contiene la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad de las proposiciones siguientes. Entonces, en este caso, sería la A de alto, 2 en romano y 4 en romano. 2 en romano, porque nos habla del gobierno de Manuel Pardo, líder del Partido Civil. ¿Ya? 2 en romano es correcta. Reducción del presupuesto de compra de armas por parte del ejército. ¿Ya? Eso es correcto porque el gobierno de Pardo lo que va a hacer es reducir el presupuesto de armas. No se va a comprar los barcos ni nada por el estilo, etc. Y 4 en romano, nacionalización de las empresas salitreras sureñas de Tarapacá. A ver, ¿qué es lo que ocurre? En el gobierno de Pardo, ¿ya? El salitre se va a convertir en un producto de gran demanda internacional. ¿Por qué? Porque el salitre, ¿ya? Tiene doble uso. Por un lado, es un fertilizante, como lo es también el guano de las islas, y por otro lado, es un agregado a la pólvora, permitiendo el incremento de la onda expansiva. Así que la demanda de salitre va a estar inserto en lo que se conoce como el periodo de la paz armada. La paz armada es el periodo de carrera armamentista. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, ya. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El salitre de Tarapacá, ya, va a ser explotado por 2 mecanismos. El primer mecanismo se llama estanco. ¿Se conoce el estanco? Cuando hablamos de un monopolio del Estado. Todos los que exploten salitre deben llevar su salitre a las oficinas del Estado. Estanco. ¿Ya? ¿Quiénes explotan salitre? El salitre es explotado por chilenos e ingleses, quienes no van a llevar su salitre, ¿ya?, a las oficinas del Estado. Esto va a provocar entonces la ira de Manuel Pardo, quien va a ejecutar lo que se conoce como nacionalización, estatización o expropiación de las empresas salitreras que son dueñas
chilenos e ingleses. La 1 en romano, contrato Dreyfus, no tiene nada que ver. Y número 3 en romano, impulso de un amplio plan ferrocarrilero para extender el mercado interno. Tampoco tiene que ver nada de manera particular. Eso es Henry Mays y eso viene a ser ya. eh, y eso viene a ser. Aquí tenemos otra compañía más. ¿Cómo estás? Bueno, estaba, creo que se retiró. Estaba. ¿Ya? A ver, entonces eh, decía que hablamos de un contexto de paz armada. La opción 3 en romano, el plan ferrocarrilero, ese es la época de Balta, ¿ya? El famoso Henry Mays, constructor del ferrocarril más alto del mundo, que es el ferrocarril Lima-Loroya del siglo XIX. Muy bien. Entonces, digamos lo siguiente, ¿correcto? Pregunta 73, dice así. Después de la derrota en la guerra con Chile, esto ya sería la siguiente clase de Perú, ¿no? Porque esta semana 13 llega hasta la guerra con Chile. Ya la posguerra es la siguiente clase de Perú. Dice así, después de la derrota en la guerra con Chile, se inicia la Reconstrucción Nacional, 1883-1899. Durante el primer gobierno de Cáceres se negoció mediante la firma del contrato Grace en 1889 la cancelación de la deuda externa con los tenedores de bonos a cambio de concesiones. Con respecto a los principales acuerdos, identifique la alternativa que contiene los enunciados correctos. A ver, vamos contextualizando, ¿ya? El contrato Dreyfus, no confundirlo con el contrato Dreyfus. Esto se firma durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el Perú durante toda la guerra con Chile ya no firma, no paga deuda externa. Así que nuestra deuda externa se hace impagable, ¿ya? Entonces, los tenedores de bonos de la deuda externa peruana designan al peruano Michael P. Grace, ya para que sea su representante y vea la cuestión de el pago de la deuda externa. Grace se reúne con Cáceres y Cáceres le indica que no tiene dinero como para pagar la deuda externa. Así que lo que le va a dar son concesiones. ¿Cuáles son las concesiones que le va a dar a cambio de que la casa Grace ya eh, salde la deuda externa peruana 1 y 2 en romano? Número 1, la cesión de todos los ferrocarriles por 66 años, ¿ya? Donde se va a crear una empresa, la llamada la Peruvian Corporation, ¿ya? Que se va a encargar básicamente de que se cumplan los acuerdos del tratado. Complementariamente, 2 en romano, la entrega de 3 millones de toneladas de guano. El poco guano que nos quedaba a consecuencia de la guerra con Chile va a ser entregado como parte del contrato Grace. Uso de los pozos petrolíferos de La Brea y Pariñas, si bien es un recurso que comienza a aparecer con fuerza, no se negocia con el contrato Grace. Libre explotación del caucho en la selva de Loreto, si bien es un recurso también importante, no se negocia en el contrato Grace. Listo. Excelente. Aquí va. Aquí no, creo que acá hay uno más, lo siento, mil disculpas. A ver, ahí está. Pregunta 74. Dice así. La candidatura a la presidencia de Guillermo Billinghurst ya fue apoyada por los sectores populares y obreros. Conocido como Pan Grande, desarrolló un régimen populista y de confrontación con la oligarquía. Identifique las medidas tomadas durante su gobierno en favor de los trabajadores. Ya dice, medidas tomadas durante su gobierno en favor de los trabajadores, no otra cosa, ¿correcto? Sobre esa base. Entonces, la respuesta es la D de dedo, 2 y 4. A ver, Guillermo Billinghurst
era parte del Partido Demócrata, ¿ya? Y él va a lanzarse a la campaña electoral izando las banderas de apoyo a los obreros y sectores populares. Lo van a llamar pan grande porque él va a ofrecer el famoso pan de 5 centavitos, pan grande, ¿ya? Él va a iniciar un régimen populista y de confrontación con la oligarquía. Ahora, en su defensa de los trabajadores, ¿qué cosa hizo? 2 y 4 en romano. Promulgó el derecho general Promulgó el Reglamento General de Derecho a Huelga para los trabajadores. Claro que sí. La huelga a lo largo del siglo XIX era algo ilegal, que no estaba permitido. En consecuencia, lo que va a ocurrir a partir de la norma de Guillermo Billinghurst es que eh, sea legal esta medida. ¿Ya? Siguiente. 2 en romano, ¿correcto? Dice así. ¿Ya? 4 en romano, no, 2 en romano, 4 en romano, 4 en romano, dice, fijó las 8 horas de trabajo para los obreros del muelle y dársena del Callao. A ver, muelle y dársena del Callao. Ya, el muelle es el lugar donde los barcos atracan. La dársena es el depósito. Entonces, los trabajadores en esa época en el Callao, no hay pues los instrumentos como hay en un puerto actual. Grúas, por ejemplo, eso no existe en el Callao en esos años. Así que los trabajadores van a trabajar todos los días de la semana sin descanso, ¿ya? Durante 15 horas al día. Así que estamos hablando de una cantidad alta de trabajo que están utilizando ellos. Complementariamente a esto, ya, si ellos, cuando ellos hacen huelga, prácticamente dejan desabastecida a Lima, considerando que Lima depende, la oligarquía, del consumo suntuario que se desembarca por el puerto del Callao. Así que, respuesta, la 4 en romano. ¿Ya? Uno dice, brindó la ley de indemnización por accidentes de trabajo para los obreros. Ese fue Augusto B. Leguía, uno en romano. Luego, 3 en romano, reglamentó el trabajo realizado por las mujeres y los menores de edad. Bueno, pues esa va a ser una gran demanda que va a ocurrir ya en el gobierno de Billinghurst, ya particularmente. Ya. Entonces, habiendo dicho esto, pasemos a ver las siguientes preguntas. ¿Me ayudas, Miyuki? Estas otras preguntas son también 2022-1 o qué ciclo es. A ver, ¿me ayudas un poquito para yo ubicarme en el tiempo? A ver qué me dice Miyuki. Sí, ¿me ayudas, por favor? Ah, ya, excelente, muy bien. Gracias, 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 gracias. Ya. Entonces, vamos a ver, ya, este. las siguientes preguntas, ¿correcto? Vamos a ver acá, vamos a abrir por acá. Listo, historia universal. Bien, pasamos un poquito por acá para ver las preguntitas. Ahora hacemos universal, ¿correcto? Listo, 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 listo. Excelente. A ver, comencemos. Dice así. La independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica fue un hecho trascendental en la historia, porque se convirtieron en la primera colonia independiente y el primer estado liberal y democrático del mundo. ¿Ya? Respecto a los principales acontecimientos del proceso, relacione correctamente las dos columnas. En este caso, hablamos de los hechos principales, ya que se producen en la independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica. Dice que la uno
motín de Boston es la B, donde los colonos arrojaron un importante cargamento de té al mar. A ver, ahí me tengo un segundo, ¿ya? ¿Qué podemos decir? ¿Correcto? ¿Qué cosa podemos decir? Hay que comentar ya que, hay que comentar que, ya, eh, todo se inicia cuando Boston, ya, eh, que es la colonia de Massachusetts, o sea, colonia de Massachusetts, capital de la ciudad de Boston, ya, un grupo de colonos disfrazados de indios mohawks van a arrojar un cargamento de té al mar. ¿Por qué lo van a arrojar? Porque se oponen a los impuestos, ¿ya? Que exige la corona inglesa, ¿ya? Esto va a provocar represalias. Van a cerrar el puerto de Boston, van a hacer detenciones arbitrarias, con juicios sumarios, con pena de muerte incluida. Esto entonces lo que va a provocar, ¿ya? Es, es principalmente, ¿ya? Que las colonias pidan apoyo, la colonia de Massachusetts pide apoyo a las otras colonias. Esto va a desembocar en el primer Congreso de Filadelfia. Filadelfia es la capital de la colonia llamada Pensilvania, ¿correcto? ¿Ya? Entonces comenzamos con el primer Congreso de Filadelfia. La respuesta sería la D. Aquí las colonias rompieron los vínculos comerciales con Inglaterra. ¿Qué fue lo que pasó? Que las colonias van a establecer que ellos no van a aceptar el pago de impuestos sin su consentimiento. Entonces, como no van a aceptar, ¿ya?, el pago de impuestos sin su consentimiento, ¿ya?, entonces van a romper vínculos comerciales, ¿ya?, con, con Inglaterra, lo cual no quiere decir ya que apuesten por la independencia. La, la respuesta que va a señalar, ¿ya?, y la corona va a ser incrementar las represalias. Es por eso entonces, ya, que lo que viene ahora es la convocatoria al segundo Congreso de Filadelfia, en la cual se declaró la guerra a Inglaterra organizando las milicias. Se nombra como jefe de milicias el llamado, entre comillas, ejército continental, ¿ya?, a George Washington, que luego será el primer presidente de los Estados Unidos. Por último, la Cuarta Romano, Tratado de Versalles, a Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias, ¿ya? En este caso entonces, el rey de Inglaterra era Jorge III, que luego de la derrota en la batalla de Yorktown, ¿ya?, los franceses que van a apoyar a los colonos norteamericanos van a eh, ser como mediadores para que todos vayan a, a Francia. Tratado de Versalles, ¿correcto? Y aquí entonces se reconoce la independencia de las 13 colonias americanas. Perfecto, muy bien. Ahora sí, pasemos entonces a la siguiente pregunta, ¿correcto? A ver, un segundito. Tengo el toque, un segundito.
Ya, a ver, entonces, siguiente pregunta, sería 76, dice, la Ilustración fue un movimiento de renovación intelectual que surgió en Europa occidental durante el siglo de las luces, siglo XVIII, y alcanzó su apogeo en Francia, donde se confrontó con el absolutismo con respecto a las características del pensamiento ilustrado. Identifique la alternativa que contiene los enunciados correctos. Entonces, la Ilustración tiene sus antecedentes más lejanos en Inglaterra. Surge formalmente en Francia, donde alcanza su apogeo y plenitud. ¿Ya? Entonces, digamos lo siguiente, dice, ¿ya? Identifique la alternativa que contiene los enunciados correctos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la respuesta es solo 2 y 3. ¿Ya? 2. Promoción del pensamiento crítico en torno a la razón, si es algo propio de la Ilustración. El desarrollo del pensamiento crítico en base a la razón. ¿Ya? Porque todo se explica a través de la razón, de que lo llamen siglo de las luces o, o ilustración. Y la opción 3, el optimismo basado ya en la fe en el progreso humano. Este es un elemento propio de la ilustración, porque si no, si ustedes se dan cuenta, sería muy parecido al humanismo. ¿Ya? El humanismo, el Renacimiento, no tiene idea de progreso. Hay idea de optimismo en relación al progreso porque el progreso permite la mejora de la sociedad, ¿ya? La modernidad. Luego, un romano, primacía de la tradición. No, ellos están en contra de la tradición. Y una concepción negativa del hombre. No, ellos tienen una percepción positiva. El hombre es bueno por naturaleza. ¿Ya? Eso señala Rousseau. La sociedad lo corrompe. ¿Ya? Perfecto. Ahí tenemos ahora la pregunta número 77. A ver, dice así. Durante el siglo XIX se desarrollaron diversas corrientes ideológicas que buscaron interpretar las transformaciones que se produjeron en esos años. En relación a lo más característico de estas ideologías, indique la alternativa que contiene la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad de las proposiciones siguientes. En este caso, pregunta 77, respuesta la letra B. 1 en romano, el liberalismo defiende la libertad individual y la igualdad jurídica. Son las corrientes ideológicas de pensamiento. Sí, el liberalismo defiende libertad individual, ¿ya? E igualdad jurídica apoyado en la soberanía popular y en la división de poderes. Eso es correcto. 2 en romano. El nacionalismo ampara el derecho a la autodeterminación política, sí, lo que se conoce como la libre determinación de los pueblos. ¿Ya? Porque lo que se busca es que la nación es una comunidad unida por elementos comunes. Puede ser una historia común, puede ser tradiciones comunes, ¿ya? Puede ser una lengua común, una religión común, etcétera. ¿Ya? El anarquismo se opone a las sociedades libres autogestionadas. No, por el contrario, el anarquismo que se opone a todo tipo de autoridad y propone la supresión del Estado, ampara ya a las sociedades libres, no es que sociedades, a las comunidades libres autogestionadas. Así que esa es incorrecta. Y finalmente, el conservadurismo apoya las tradiciones y privilegios de la Iglesia como institución de carácter ya tradicional. Así que esa sí es correcta. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta 78, ¿ya? Eh, un segundito, por favor. ¿Correcto? A ver.
Esta ya la hice, también esta, faltaría esta. Correcto.
Muy bien, entonces retornamos. Ya aquí dice, pregunta 78, dice así. Después de su ascenso al poder, el rey Luis Felipe I de Francia empezó a gobernar de forma anticonstitucional. Se negó a reformar el voto censitario, a otorgar el voto universal y prohibió los banquetes públicos, reuniones políticas. Esta forma de gobierno provocó la Revolución de 1848, que tuvo como consecuencia, a ver, Luis Felipe I, ¿de dónde sale? Él sale como consecuencia de los efectos de la Revolución de 1830. Por intermedio de esta revolución es que la burguesía apoya la designación de Luis Felipe I como nuevo rey de Francia y lo llamarán de cariño el rey burgués. ¿Ya? Este rey va a poner fin con su designación a la hegemonía de la dinastía borbónica, que nunca más va a volver a gobernar Francia en su historia. El único país que tiene monarcas borbones hasta el día de hoy es, es, es España. Me dice, profesor, luego podría explicar el tema de las revoluciones liberales y la Primera Guerra Mundial. Claro que sí, no hay problema. A ver, esta sería la semana número 12, ¿correcto? Hasta ahorita termino tus preguntitas con calma, ¿ya? Aquí estamos con. ¿No se ve? Sí se ve. Perfecto, muy bien. ¿Ya? A ver, entonces termino con las preguntas que gentilmente me estás proponiendo y pasamos a ver luego revoluciones liberales y la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Ya, a ver. Revoluciones liberales, claro, sí se hace acá. Ahí está, listo. Y luego hacemos Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Acabamos entonces con tus preguntitas. A ver, aquí. Dice entonces, ya, entonces, eh, entra Luis Felipe I, el rey burgués, quien va a comenzar a gobernar de forma anticonstitucional. Se niega a reformar el voto censitario. El voto censitario es el voto con restricciones. Solamente votan los hombres, solamente votan los hombres que sepan leer y escribir, que tengan propiedad de bien mueble o inmueble y que tengan un ingreso anual establecido por la corona francesa. Además, se negó a otorgar el voto universal y prohibió los banquetes públicos, que son reuniones políticas en las cuales, por la libertad de opinión que hay, ya uno puede criticar libremente al gobierno del rey burgués, ¿correcto? Ahora, bajo esa premisa, ya viene la revolución en 1848, que va, dice, tener como consecuencia el establecimiento de la Segunda República. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es el fin ya del gobierno del rey burgués. Esto se acaba con la monarquía constitucional, que no va a ser establecida en Francia otra vez. ¿Ya? Lo que viene luego es el establecimiento de la Segunda República. Y la Segunda República tiene que haber pues una Primera República. La Primera República ya es eh, es Revolución Francesa, Convención Nacional. Esa sería entonces la Primera República. ¿Se restablece la dinastía borbónica? No, porque ya fue eliminada. ¿Se abolió el Segundo Imperio Napoleónico? No, porque eso vendría luego del gobierno de Luis Bonaparte. ¿Se instaura la monarquía constitucional? No, por el contrario, se pone fin a la monarquía constitucional. Listo. Ahora sí, terminemos entonces con la pregunta 79 ya para pasar a explicar algunos temas que me han solicitado de manera particular. ¿Correcto? Muy bien.
Entonces, pregunta 79. El imperialismo fue la dominación política y económica de un país metrópoli sobre otro menos desarrollado colonia y alcanzó su auge entre 1875 y 1914, durante la Segunda Revolución Industrial. Por respecto a las causas ideológicas, porque hay causas ideológicas, políticas, económicas, sociales, etc. Ya podemos señalar la visión eurocéntrica del mundo y el papel civilizador ya de los europeos. Entonces los europeos tienen una visión eurocéntrica, ya que colocan a Europa como centro del mundo y un sentido de superioridad, ya incluso diríamos racial, cultural, en la medida que se colocan ellos como civilizados frente a los bárbaros que son todos aquellos que no sean blancos. ¿Ya? Así que la respuesta correcta es la A de alto. La crisis del sentimiento nacionalista. No, el sentimiento nacionalista está en su auge y esplendor. El rechazo a la labor misionera tampoco, por el contrario, la labor misionera evangelizadora va a ser muy potente, pero como causa religiosa. Y la búsqueda de prestigio internacional en zonas claves de inversión, más bien sería ya de carácter político. ¿Listo? Muy bien, dicho esto entonces, ahora sí, vamos a otro punto más. Me pide Miyuki si fuera tan gentil de poder explicar, ya, poder explicar, ¿listo? Ya, a ver, dice que la cámara no funciona. Ya, ahora sí, la cámara se pone rebelde. Muy bien, ya, ahora sí. Entonces comenzamos. Me han pedido que desarrolle la parte correspondiente a revoluciones liberales del siglo XIX, que es esto que está aquí, ¿correcto? Primero, definición. ¿Qué cosas son las revoluciones liberales? Arranquemos, ¿ya? Es el proceso por el cual las burguesías buscaron recuperar el poder, ¿ya? Basado en los principios del liberalismo, ¿ya? En oposición al sistema conservador. Entonces, lo que vamos a ver son ideologías políticas donde las más importantes que van a confrontar son liberalismo contra conservadurismo. El liberalismo que apoya la libertad individual, ya, contra el conservadurismo, ya, que propone conservar el orden establecido, ya, se opone a todo cambio de carácter radical, ¿correcto? Muy bien, excelente. Entonces, comencemos con la revolución de 1830, ¿ya? En el caso de Francia, Francia estará siendo gobernada por Carlos X, que es hermano de Luis XVI, que es dinastía borbónica. Este rey está gobernando una monarquía constitucional, ¿ya? Me boté un poquito de agua caliente un segundito, ¿ya?
Ya, entonces continuamos ya con la Revolución de 1830. Francia, como les he dicho, es una monarquía constitucional, ¿correcto? ¿Ya? Es una monarquía constitucional. Y esta monarquía constitucional es gobernada por el rey Carlos X, hermano de Luis XVI. ¿Ya? La cuestión es que él no quiere gobernar como un monarca constitucional. Así que lo que va a hacer es dar las famosas ordenanzas de Saint-Cloud. Estas ordenanzas de Saint-Cloud ya van a proponer la censura a la prensa, es decir, atentan contra la libertad de opinión, que es una de las grandes libertades del liberalismo. Además, se va a limitar el derecho al voto. Este voto con restricciones es lo que yo les comentaba más temprano, ¿ya? Es lo que se conoce como el voto censitario, ¿correcto? Que es el voto en el cual, vuelvo a repetir, solamente votan los hombres que sepan leer y escribir, que tengan propiedad mueble e inmueble, ¿ya? Y que tengan un ingreso establecido por la corona francesa. Esto va a provocar los siguientes hechos. Van a estallar las tres jornadas gloriosas, también llamadas de las barricadas. Ya son 3 días, sí, la revolución de 1830 solamente va a durar 3 días. Día número uno, se forman barricadas. Aquí se puede ver, por ejemplo, la famosa pintura de Eugène Delacroix, un famoso pintor romántico. Este pintor romántico llamado Eugène Delacroix va a pintar esta obra monumental llamada La libertad guiando al pueblo. Como ustedes pueden ver, aquí hay una mujer que lleva la bandera francesa con el busto al descubierto, síntoma de libertad. También vas a ver tú a distintos sectores sociales apoyando esta revolución, entre ellos el burgués con su rifle, el obrero con su espada, ¿ya? Y aquí se puede ver también una enorme cantidad de muertos. Día número 2, porque el primer intento, el día número 1 se forman las barricadas, el día número 2 el rey de Francia ordena acabar con las barricadas, fracasa en su intento de acabar con las barricadas, así que el día número 3 ya, el día número 3 eh, finalmente, el día número 3 finalmente, ya, eh, las barricadas se van a unir contra, contra eh, el rey, acusándolo de todo el malestar que hay en Francia. La consecuencia que va a ocurrir es que Carlos X va a ser derrocado, se pondrá fin a los Borbones que nunca más van a gobernar Francia, se va a implantar una monarquía constitucional otra vez, ¿ya? Y se va a proclamar rey a Luis Felipe I, ¿ya? Llamado de cariño el rey burgués, aunque debo indicar que Luis Felipe I no es burgués, es un noble, ¿ya? Otra consecuencia más que no aparece aquí en este texto es que se va a lograr la independencia de Bélgica. Durante los años de la restauración, Bélgica fue anexada a Holanda, que pasó a llamarse la fusión de ambos países, los Países Bajos, ¿correcto? Bueno, pues son países muy diferentes. Los holandeses son protestantes, por ejemplo, ¿ya? Y los belgas son católicos. Entonces, Bélgica va a luchar por su independencia, va a ser apoyado por Francia e Inglaterra, logrando justamente su independencia. Esa es la revolución de 1830, ¿correcto? Ahora veamos la revolución de 1848. Luis Felipe I, el rey burgués, se pensó que podía, pues, ser un monarca constitucional de carácter liberal. Por el contrario, este rey burgués va a ser peor, ya, que los propios Borbones. Entonces, este rey burgués
Muy bien, entonces podemos decir lo siguiente. Ya, entonces, aquí, ¿cuáles son las causas de esto? Número uno, la falta de reforma, ¿ya? El rey de Francia liberal no quiere modificar las enormes vallas que se han puesto sobre el voto censitario. Ahora la gente reclama que hay un voto sin vallas. Esto se llama voto universal. Así que lo que la gente va a reclamar es voto universal. A eso súmale tú la grave crisis económica que va a pauperizar a grandes sectores populares. El detonante va a ser cuando Luis Felipe I prohíba los banquetes públicos. ¿Qué son los banquetes públicos? Los banquetes públicos son los lugares de asamblea, ya donde se puede criticar libremente al rey, en la defensa de la libertad de opinión. ¿Cuáles son los hechos? ¿Ya? Los hechos son las jornadas de febrero, ¿ya? Va a ser algo muy parecido, ¿ya? Como ocurrió con eh, la revolución de 1830, que se desarrolló en 3 días. En este caso, entonces, ya van a provocar la caída, ya, de Luis Felipe I, el rey burgués. Lo que va a surgir es un gobierno provisional. Ese gobierno provisional va a establecer la república, ¿correcto? Bueno, pues es la llamada Segunda República. La Primera República, como lo dije cuando Miyuki me presentó las preguntas de uno de los exámenes de Pre-San Marcos, ya tiene como antecedente en la Primera República. La Primera República es Convención Nacional, Revolución Francesa. ¿Ya? Ahora hablamos de la Segunda República. En esta Segunda República lo que va a haber es que se va a convocar a elecciones presidenciales. ¿Ya? Se van a presentar, ¿ya? Eh, como 18 candidatos, ¿ya? Y quien va a ganar va a ser el sobrino nieto de Napoleón Bonaparte, ¿ya? Que es Luis Bonaparte, ¿ya? Complementariamente, esto va a ganar con el 90% de los votos, ¿ya? Haciendo que entonces sea proclamado el primer presidente de Francia, ¿correcto? Bueno, pues Luis Bonaparte es una persona muy ambiciosa que su tío abuelo Napoleón Bonaparte. Lo que él va a buscar es poder, eh, poder mantenerse en el poder, ya que en Francia no hay reelección, ¿correcto? Bueno, pues, y como en Francia no hay reelección, entonces él va a dar un golpe de Estado, ¿ya? Acabando con la Segunda República, estableciendo ya el Segundo Imperio Francés. Como ustedes pueden ver aquí entonces, Luis Bonaparte, electo presidente por sufragio universal, voto universal, es un voto sin restricciones, ¿ya? Entonces, ya lo que vamos a ver es ya que Luis Bonaparte a través de un golpe de estado va a proclamarse emperador, ya con el nombre de Napoleón III. Y se va a llamar Napoleón III porque Napoleón Bonaparte tenía un hijo, ya que le decía de cariño Napoleón II, que murió tempranamente. Así que por respeto al niño fallecido, ya él se va a llamar Napoleón III. Muy bien.
Entonces, entonces, eh, vamos a ver entonces las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La caída de la monarquía constitucional, se pone fin a la monarquía constitucional, ya que se va a establecer la Segunda República. Aquí está, desarrollo de la Segunda República. Va a haber una gran propagación de esta revolución en Europa, llamada Primavera de los Pueblos. ¿Por qué? Porque una de las demandas más importantes va a ser ya la defensa del voto universal. Entonces, esta es la base de la democracia. Cuando ustedes escuchen la palabra primavera, es metafóricamente la palabra democracia, ya, en la cual, en la cual, lo que vamos a observar, ya, es que se va a extender, por ejemplo, ya a dos territorios. Uno es Italia, que se va a unificar en la década de 1860, va a tener mucha influencia en la unificación italiana y dado por el reino del Piamonte, ¿ya? Y también va a servir mucho para la unificación alemana, que se va a unificar en 1870, ¿ya? Bajo el liderazgo de Prusia. ¿Ya? Así que es importante tomar en cuenta esto. Muy bien, luego Miyuki me pedía, por favor, hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Así que aquí ponemos Primera Guerra Mundial como tema que vamos a compartir ahora en clase. Un segundo. A ver, entonces comencemos con la Primera Guerra Mundial. A ver, arrancamos por aquí, ¿correcto? Muy bien, aquí está, Primera Guerra Mundial, 1914-1919. Definición. Es un conflicto bélico entre países industrializados como Alemania, ¿ya? Que es un país industrializado, ¿correcto? ¿Y con quién se va a enfrentar? En el plano de la industrialización, con Gran Bretaña, que si bien es una potencia industrial, tampoco hay que dejarla de lado ni subestimarla, ¿correcto? Y en segundo lugar también están los países imperialistas, ¿correcto? En este caso es Francia e Inglaterra, que tienen los más grandes imperios coloniales contra los países que no tienen imperios coloniales, que son Alemania, Austria-Hungría e Italia, ¿correcto? Que se busca el control de colonias, ya el control de mercados, el control de materia prima barata y el control de mano de obra barata. Eso es lo que se busca principalmente, ¿correcto? Muy bien. Ahora, antecedentes. Los antecedentes son la paz armada 1870-1914. Es lo que se conoce como la carrera armamentista.
en la cual las grandes potencias, impulsadas por la segunda revolución industrial, van a llevar a cabo una carrera armamentista en la medida que debido a la tensión permanente que hay entre las potencias, es mejor que si estalla la guerra, te agarre armado a que cuando estalle la guerra, te agarre desarmado. ¿Ok? Luego tienes tú la formación de bloques militares. Creo que se fije mucho en esto. ¿Ya? La Triple Alianza, también llamada las potencias centrales, se organizó en el año ya de 1883. ¿Correcto? Bueno, pues quienes lo van a conformar: Alemania, ¿ya? Austria-Hungría e Italia. Con esto han formado un corredor, ¿ya? Que va a partir a Europa en dos, de norte a sur, ¿correcto? Luego viene la Triple Entente, también llamada Entente Cordial, la cual se forma en el año de 1907, cuando va a ser compuesta por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Inicialmente Rusia no quiere ser parte de esto, así que, así que Rusia, que no confía en Francia y Gran Bretaña, en el año de 1905 va a ser derrotado por Japón en la famosa guerra ruso-japonesa. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí recién Rusia se va a unir con Francia e Inglaterra. Un dato bien importante. Italia es el país que se va a cambiar de mano, que ustedes lo pueden ver. Italia en 1915 se pasa a la Triple Entente y Alemania busca reemplazarlo con el Imperio Turco Otomano. ¿Correcto? Pues sobre esa base hay que considerar también el papel de Turquía, quien tenía un poderoso imperio colonial. ¿Correcto? Perfecto. ¿Cuáles son las causas entonces? La rivalidad entre las potencias industriales, ya lo hemos dicho. Alemania enfrenta a Inglaterra con las potencias imperialistas. Inglaterra y Francia van a tener importantes colonias, cosa que no tendrán, por ejemplo, ni Alemania, ni Austria-Hungría, ni Italia. ¿Ya? El problema balcánico. ¿Qué es lo que pasa con el problema balcánico? Lo que pasa con el problema balcánico es que la zona de los Balcanes pertenecía al Imperio Turco. Entonces, esos territorios se van a independizar de Turquía. Y cuando se independicen de Turquía, van a aparecer estados nuevos, como cuáles, como Montenegro, como Serbia, Bulgaria, Grecia, etc. Bosnia-Herzegovina, ¿ya? Los cuales buscarán, ¿ya?, ser protegidos por potencias. En este caso, entonces, ya, como ustedes pueden observar, hay también una exaltación nacionalista que linda con la xenofobia. Y la xenofobia estás a un paso del racismo. ¿Cuál es el pretexto para el estallido de esta Primera Guerra Mundial? A ver, digamos lo siguiente. Muy bien.
El pretexto, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara en Sarajevo. A ver, Sarajevo no es un país, es la capital de un país nuevo llamado Bosnia-Herzegovina. Este país llamado Bosnia-Herzegovina va a buscar el apoyo de Austria-Hungría, ¿ya? País también de reciente creación, Austria, que ya usted lo conoce de muy antigua data, ¿ya? Austria, entonces, como no tiene colonias, ahora mira hacia los Balcanes. Es por ello que se une con Hungría. Austria, Hungría, ¿correcto? Esta Austria-Hungría, entonces, ya va a esta Austria-Hungría va a proteger a Bosnia-Herzegovina. Sarajevo va a ser apetecido por Serbia. Entonces, el famoso Gavrilo Princip, que aparece en esta imagen, ya perteneciente al órgano terrorista llamado Mano Negra, va a acabar con la vida de Francisco Fernando y su esposa, quienes van a Sarajevo con la intención de ver cómo es el clima político ahí. Cuando ocurre esto entonces, Austria-Hungría da un ultimátum a Serbia, indicándole que debe entregar a todos los miembros de Mano Negra, ya para debe entregar a todos los miembros de Mano Negra con la intención, bueno, pues de acabar con este órgano terrorista. ¿Ya? Lo que va a hacer Serbia es buscar el apoyo de Rusia. Así que Rusia también da un ultimátum, que si Austria-Hungría invade Serbia, entonces Rusia va a declarar la guerra a Austria-Hungría. Un incidente en una zona tan lejana, en un país periférico y de segundo rango, va a provocar el estallido de la Primera Guerra Mundial. Así que es algo importante a ser tomado en cuenta. A ver, entonces, ya esto va a provocar el estallido de la Primera Guerra Mundial, activándose los bloques, ¿ya? Comenzamos entonces con las acciones armadas. Los movimientos iniciales tienen que ser una guerra ofensiva. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Alemania, que no tiene colonias, que no tiene tanta población como Francia o Rusia, le conviene una guerra corta. Y mientras más corta, mejor. ¿Ya? Entonces se establece el famoso Plan Schiffel. El Plan Schiffel propone que Alemania no puede pelear en dos frentes. Lo que debe hacer es pelear primero en un frente y luego en otro frente para acabar la guerra rápidamente. Entonces se propone que primero ataque Francia. Cuando ataca Francia por el oeste, los rusos lo atacarán por el este. Así que Alemania tiene que ir hacia el este para enfrentarse a Rusia, a la cual derrotará en dos batallas. Ya como aparece aquí entonces, Alemania vence a Rusia en Tannenberg y Lagos Masuriano. Ya esta derrota va a impulsar el estallido de
la Revolución Rusa. Ahora Alemania se va otra vez al frente occidental. Y aquí Alemania va a ser derrotada por Francia. Derrota alemana en la primera batalla de Marne. ¿Ya? La cosa fue una batalla muy sangrienta, ¿correcto? Listo. Ahora, debido a esto, entonces vamos a cambiar de guerra. Esta guerra se va a llamar ahora guerra de posiciones. La guerra de posiciones ya es una guerra defensiva, es una guerra de desgaste, ¿correcto? Muy bien. Sobre esa guerra de desgaste, entonces va a surgir lo que se denomina ya la guerra de trincheras. Ya, las trincheras, como se puede ver aquí, ya son como fosas, ya, que van a, son fosas que van a, eh, que van a estar cubiertos con saco de arenas, nido de ametralladoras, cañones a larga distancia, granadas, minas antipersonales, lanzallamas y, y armas principalmente también, ¿ya? Entonces, aquí los alemanes están hartos de la trinchera, ¿ya? Se va a llevar a cabo la batalla de Verdún, donde los alemanes intentan acabar con la trinchera. No pueden y son derrotados. Aquí, los aliados, que es el nombre que le pone la prensa a los países miembros de la Triple Entente o Entente Cordiale, ¿ya? Ahora van a pensar, tras la batalla del Verdún, donde van a ganar, ¿ya? Van a pensar que Alemania ya está derrotada. Así que se van a lanzar sobre Alemania, ¿ya? Siendo derrotados en la batalla del Somme. Como dice aquí, Francia e Inglaterra no pudieron derrotar a Alemania. La batalla del Somme, ¿ya? Es la batalla más sangrienta de toda la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? ¿Ya? Esta batalla van a morir 1 millón de soldados, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, ¿ya? En la, esta semana se hace Guerra del Pacífico, ¿ya? En la batalla de Tacna mueren 15.000 soldados, alto de la Alianza, es la batalla más sangrienta de toda la guerra con Chile. En cambio, ya aquí en esta batalla del Somme mueren 1 millón de soldados. Hola Abril, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, no sé si tú puedes abrir tu micrófono, pero esta tutoría, consulta académica, tiene una dinámica, ¿no? Ustedes escriben por el chat, si tienen acceso al micrófono, encantado. Y estamos sujetos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Abril? Estamos sujetos a todos tus requerimientos, ¿ya? ¿Quieres que repasemos algún tema de alguna semana? No importa cuál sea la semana, encantado. Ya, ahí tienes preguntas. Excelente, Abril. Muy bien. Ahora vamos un poco a leerlas, ¿ya? A ver, dice, la conquista del Tahuantinsuyo estuvo precedida de circunstancias, como la muerte del Inca Huayna Cápac y la de su hijo Inal Cuyuchi, ¿ya? Que dieron lugar a una guerra, bueno, está mal escrito ahí, es Inal Coyuchi, no Cuyoche, ¿ya? Que dieron lugar a una guerra de sucesión entre los descendientes más próximos, los hermanos Huáscar y Atahualpa, que terminaría con la victoria temporal del último. Se refiere a Atahualpa. En el Tahuantinsuyo, esta guerra causó mucho dolor y resentimiento entre los pueblos aliados de cada hermano.
Posteriormente, Atahualpa sería emboscado, capturado y ejecutado en Cajamarca por los españoles, que de forma formal buscaron legitimarse con un nuevo protagonismo para hacerse del control del imperio. ¿Qué institución hispana estrenaron los españoles en la celada de Cajamarca? Bueno, pues la institución hispana va a ser, ya dice, institución hispana estrenaron los españoles en la celada de Cajamarca. La evangelización no, la encomienda no, el repartimiento no. Dice institución, es una pregunta bien rara. A ver, un poco, necesito que tú me guíes un poco con lo que me estás indicando. Estimada Abril, estas preguntas son de examen de admisión, son examen de la pre, de otra academia. ¿Qué son? A ver, ayúdame un poquito para entender. Admisión, ya, correcto. Ya, entonces, aquí nos dice, no, que lo voy a hacer aquí mejor, aquí lo puedo ver mejor. Ya, a ver, aquí dice entonces, ¿no? ¿Qué institución hispana estrenaron los españoles en la celada de Cajamarca? ¡Wow! A ver, dice, institución hispana. Mm, está difícil, ¿ah? Por la redacción, ¿no? Dice, esta guerra causó mucho dolor y resentimiento entre los pueblos aliados de cada hermano. Posteriormente, Atahualpa fue emboscado, capturado y ejecutado en Cajamarca por los españoles, quienes en lo formal buscaron legitimarse con un nuevo protagonismo para hacerse del control del imperio. ¿Qué institución hispana estrenaron los españoles en la celada de Cajamarca? Bueno, pues esta institución hispana sería ¿cuál? Dice institución. El requerimiento no es una institución. El requerimiento es una forma ya de legitimar la conquista. El sacerdote le hace requerimiento al gobernante de turno para que reconozca ya eh, la autoridad del rey y de Dios. ¿Ya? Entonces, digamos que sí, se podría llamar institución, aunque algo ya bastante complejo, ¿ya? Pero sí podría ser, y que quede así como tal, ¿ya? La cuestión de el requerimiento, pues es ese documento que un sacerdote le hace a un rey para que asuma el evangelio, ¿ya? Y la autoridad de Dios. Que pareciera, por el tipo de redacción que hay, que sería ya el requerimiento, la letra A. ¿Correcto? Muy bien. Aquí tenemos otra preguntita más, la segunda. Ahí está, dice. A ver. Es muy chiquito. Ya, dice. De acuerdo con Max Uhle, la alta cultura andina provino de los desarrollos culturales mesoamericanos. Esa es teoría de Max Uhle, ¿correcto? Muy bien. A ver. Su teoría planteaba que el alto grado de civilización de los nazcas y los mochicas contrastaba con el limitado desarrollo de los asentamientos costeros primigenios. Él habla de una cultura proto-chimú y proto-nazca, lo que él llama las culturas mayoides, lo que viene de las culturas mayas. Así también, las culturas costeras habían irradiado su pronunciado desarrollo a los pueblos serranos. Esta teoría se basa en una de las doctrinas de la arqueología y la antropología considerada como, aquí sería, ya, dice, esta teoría se basa en una de las doctrinas de la arqueología y la antropología considerada como, a ver, si la cuestión es, ya, que las culturas costeras habían irradiado su pronunciado desarrollo, ahí está la respuesta, sería la C de casa, difusionismo. El difusionismo es una teoría que señala que
los focos culturales de desarrollo se tienen a difundir, difusión, ¿ya? A través de elementos como puede ser la cerámica, etcétera. Así que aquí la respuesta sería difusionismo, ¿ya? Aunque la teoría es inmigracionista como teoría, la pregunta gira así, ¿ya? Así también las culturas costeras habrían irradiado su pronunciado desarrollo a los pueblos serranos. Esta, esta irradiación del desarrollo sería la difusión. Difusionismo, ¿correcto? Buena pregunta. A ver, vamos, dice, ¿me puede hacer recordar? Claro, a ver, vamos a hacerlo por parte, ¿ya? A ver, primero, en la primera pregunta, la respuesta correcta es la A de alto, el requerimiento. Entonces, el requerimiento es cuando un sacerdote le pide al Inca, ¿ya? O al gobernante que se piensa conquistar, ¿ya? Que acepte al dios cristiano y al rey europeo, ¿ya? Eso ocurre, entonces su conquista será pacífica. En caso contrario, ¿ya? Sería de forma violenta. La evangelización es el medio por el cual se difunde la doctrina religiosa católica a los indígenas, ¿ya? Para que dejen el paganismo y la idolatría y se conviertan entonces a el catolicismo, ¿correcto? La C de casa, repartimiento. El repartimiento ya es cuando hablamos de reparto, ¿ya? Puede ser reparto de hombres, reparto de tierra. Si es reparto de hombres, ¿ya? Se llamaría encomienda, como aparece aquí en la letra D. Si fuera ya reparto de tierra, se llamaría merced de tierra, que es el término colonial de época, ¿ya? Entonces, ahora, hay otra connotación del repartimiento. Puede ser el reparto de mercancías. El reparto de mercancías es lo que hace una autoridad ofreciéndole productos caros, ¿ya? Impagables de alto precio por cosas que ellos no se van a poder beneficiar. Si hablamos de repartimiento. Ya a este punto entonces hay varios aspectos que tomar en cuenta. Muy bien. Ahora sí. Luego tenemos la otra pregunta, que es esta que está aquí, la más chiquita. Ya, aquí la voy a ganar entonces. Dice aquí. Esta teoría se basa en una de las doctrinas de la arqueología y la antropología. Si es doctrina, teoría, sería la difusionista, que se basa en que ya la cultura se difunde a través de diversos medios. Ya, en este caso, se hace mención que, un segundo,
Entonces, ese sería el difusionismo. El evolucionismo es una teoría propuesta por Darwin, ¿ya? Que nos habla de la selección natural de las especies, donde unas son superiores y otras inferiores. Esto es netamente para el mundo animal, no para la cuestión de el desarrollo humano, ¿ya? Luego vendría el inmigracionismo. Digamos que la teoría de Max Uhle es una teoría inmigracionista, ¿ya? Porque el origen de la alta civilización de los Andes no se encuentra en el Perú, sino se encuentra en otro lugar fuera del mismo. En este caso sería Centroamérica, Mesoamérica, y sería la cultura maya, ¿ya? Entonces, ellas vendrían por vía marítima, ¿ya? Y establecerían las culturas proto-chimú y proto-nazca, ¿ya? ¿Cuáles son las pruebas de esto? La famosa leyenda de Nailán que dice que un gran personaje con una gran corte viene de las profundidades del mar y funda una gran cultura, ¿correcto? Ya. Otra de las pruebas sería para Max Uhle, él estudió, porque para ese momento, para 1920, hace 100 años, ya los estudios arqueológicos en América más desarrollados serían los de México. Así que se pensaba que todo se originaba en México. Así que Max Uhle, que estudia a los mayas, observa que su arquitectura piramidal trunca, escalonada, es igual a la peruana. Entonces, en ese caso, se habla de, hay cultura proto-chimú y proto-nazca. Finalmente, la teoría hologenista, ¿ya? La cultura, la teoría hologenista es la que propone, ¿ya? Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? Luis Guillermo Lumbreras señala que el origen de la alta civilización en los Andes, ¿ya? Se llevaría a cabo por, por, eh, por factores internos y factores externos, ¿ya? Es decir, no es algo especialmente autónomo ni foráneo, sino una combinación de ambos, ¿ya? Pero él resaltará que el factor más importante para la emergencia de la alta civilización en los Andes sería, pues, el factor interno, ¿ya? No el factor externo. Muy buenas preguntas interesantes, ¿ah? Me dice, en la pregunta 2 marqué la B, pero era la C. No me sonaba esa respuesta. A ver, pregunta 2 marcaste la B, pero era la C. Claro, como te digo, ¿no? Es que hay que leer bien el enunciado, ¿no? Digamos que el contexto de la pregunta son las primeras tres líneas, pero la pregunta es esta, a partir de la cuarta línea. Así también, las culturas costeras, ya que han migrado, habrían irradiado su pronunciado desarrollo a los pueblos serranos. Es decir, irradiar implica difundir. Eso se llama difusionismo, porque la pregunta gira en torno a uno de los soportes de esta teoría impulsada desde la arqueología y la antropología. Entonces, las culturas se producen por difusión, difusionismo, ¿correcto? Sí, en ese sentido, pero cuidado. eh, ¿Tienes alguna otra duda? Encantado pregunta que me quieras presentar. Estoy aquí atento a lo que tú indiques, ¿correcto? Un segundito, por favor.
A ver, entonces retornamos aquí en la clase, en la tutoría de historia, ¿correcto? ¿Hay alguna duda que tengan, otra preguntita por ahí que quede suelta, que ustedes quieran hacer? Encantado de poder absolverla, ¿correcto? Muy bien. Entonces, me quedé explicando un poco lo que me pidió Miyuki, ¿ya? Que era sobre la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Ahora, el frente marítimo. Francia, que está soportando todo el peso de la guerra, entonces va a presionar a Inglaterra para que tenga un papel más activo. ¿Ya? ¿Qué va a hacer Inglaterra? Entonces va a declarar lo que se conoce como el bloqueo. Va a indicar que todo país que comercie con los alemanes, la mercancía de estos barcos va a ser decomisada. ¿Correcto? Bueno, pues en respuesta, Alemania inicia lo que se conoce como la guerra. O sea, ahí tienes más preguntas. Excelente. Muy bien. La pregunta me gusta. A ver, vamos a ver qué dice acá. Dice, a ver, dice, uno de los errores que condujo al fracaso de la rebelión de Túpac Amaru II fue que no logró involucrar a los criollos y a la iglesia en sus planes, sobre todo después de la batalla de Sangarará. Captura y muerte no significó el fin de la rebelión. Esta más bien se extendió al Alto Perú. A diferencia del rebelde cusqueño, el líder aymara Tupac Katari dice, de Alto tuvo desconfianza de toda la población blanca y criolla. Puede ser. ¿Consiguió apoyo social de la población blanca y criolla? No. ¿Obtuvo del alto y bajo clero apoyo económico y espiritual? No. ¿Recibió apoyo militar de los hacendados pobres del altiplano? Mm, a ver, dice, uno de los errores de Túpac Amaru fue que no logró involucrar a los criollos y a la iglesia en sus planes, ¿ya? Sobre todo después de Sangrará, referencia del rebelde cusqueño. A ver, en la rebelión de Túpac Amaru comienza siendo apoyado por caciques, ¿ya? Y también comienza siendo apoyado por, por, por criollos, ¿ya? Pero como la rebelión se fue tornando muy violenta después de Sangarará, entonces los criollos y caciques van a romper la alianza con Túpac Amaru II, ¿ya? Eso es lo que va a pasar, ¿correcto? ¿Ya? En primer lugar. Ahora, complementariamente con esto, complementariamente con esto, ya, por el tipo de pregunta como está redactado, lo más cercano a la respuesta sería que Tupac Katari, a diferencia de Tupac Amaru, ya, él sí va a desconfiar de la población blanca y criolla, ¿ya? Así que la respuesta en este caso sería la A, por ejemplo, como está redactado, pues dice, a diferencia del rebelde cusqueño, el líder Aymara Tupac Katari, que es un indio del común, ¿ya? Él no es cacique como Tupac Amaru, así que él sí va a tener desconfianza de toda la población blanca y criolla, iniciando lo que se llama una especie de guerra de castas, ¿correcto? ¿Ya? Eso te podría indicar. ¿Ya? A ver, luego tú me dices cuál es la respuesta correcta, ¿ya? Luego aquí vendría la otra pregunta que sería interesante. Dice, dice, para pacificar el virreinato del Perú, uno de los problemas que afrontó el virrey Toledo fue acabar con el foco de resistencia en Vilcabamba, ¿correcto? A ver, un segundo. El foco de resistencia en Vilcabamba. Luego de derrotar
y ejecutar a Túpac Amaru llevó adelante una campaña ideológica contra la memoria de los incas con la finalidad de legitimar la conquista española. Así obras como la historia índica de Sarmiento de Gamboa y el Anónimo de Yucay. Esta pregunta está bien maleada. No, esta pregunta está bien maleada, ¿no? A ver, vamos a ver cuál es lo más aproximado, ya, porque ahí sí no te puedo dar una respuesta correcta. Dice, así, obras como la historia índica de Sarmiento de Gamboa y el Anónimo de Yucay, ya, sostenían que, a ver, si es Toledo, ya, si es Toledo y son los cronistas toledanos son muy críticos de los incas, ya. A ver, entonces, los incas eran tiranos usurpadores, ya, eso es lo más cercano, porque es una imagen muy propia de los cronistas de la época de Toledo, lo que se llama comúnmente cronistas toledanos. ¿Los incas eran tiranos pero civilizadores? No, eso no indican las crónicas. ¿Los españoles eran enviados de Dios? Podría ser, ¿ya? Dios premió con riquezas a los españoles, podría ser. La que sí es la uno. A ver, hay varias que tienen uno, hay varias que tienen uno, pero podría ser uno, 3 y 4. La 2 no puede ser, así que descartado la A de alto, descartado la B de bueno, tienes tú descartado la D de dedo y te queda la C y la E, ¿correcto? Es uno, 3 y 4 y uno y 4. Uno, correcto. 3. Los españoles eran enviados de Dios. Dios premió con riquezas a los españoles. La 3 y la 4 es muy similar, ¿ya? Así que por lo que parece, y como está, claro, porque dice, los españoles eran enviados de Dios. Dios premió con riquezas a los españoles. Podría ser, ¿ya? Que fuese, claro, porque es muy parecido, ¿no? Los españoles eran enviados de Dios, ¿ya? Y Dios premió con riquezas a los españoles. Por la forma como está redactado, ¿ya? Y al ser etapa toledana, ¿ya? Eh, digamos que sería la C de casa aparentemente, ¿ya? Ya, ese sería aparentemente, ¿ya? Eh, lo más probable, ¿ya? A ver, no sé, ¿tú qué respuestas tienes? A ver, dice, eh, la 3 y la 4, eh, 3 y 4 no me sonaba. Claro, a ver, vamos a ver por acá. De acá sería así, sería 3 y 4. Claro, lo que pasa es que esta es una pregunta de admisión, ¿no? De admisión tiene una otra forma particular, no siempre, en algunos casos, de hacer preguntas ya bastante más complejas. En ese caso, entonces, ya, como tú indicas, las opciones 3 y 4 no te resultan conocidas, ¿ya? Claro, porque hacen preguntas muy puntuales de crónicas. Quizás por eso mismo. A ver, vamos un poco acá a buscar historia índica. A ver, ya. A ver, la historia índica, que es Sarmiento de Gamboa, ya es una crónica toledana.
ya fue encargada justamente por el virrey Toledo para justificar la conquista y establecer la legitimidad, ¿ya? Entonces, es una justificación teológica, ¿ya? Apelando a que los incas eran tiranos, eso sí, totalmente conforme, eso lo hacen todos los cronistas toledanos, ¿ya? Y luego eh, hace una justificación, ¿ya? De corte religioso, teológico, eh, para justificar la conquista. Entonces, en ese caso, los españoles eran enviados de Dios y Dios premió con riquezas a los españoles sería lo más certero, ¿ya? Aunque, como la 3 y la 4 se parecen, ¿ya? Podría ser también la E de Nano, que será únicamente 1 y 4, donde Dios premió con riquezas a los españoles. No tanto que los españoles eran enviados de Dios. Esa parte no me queda tampoco muy claro. A ver, déjame un segundo buscar, porque me da curiosidad. Eso sí tengo duda. A ver, mm, podría ser, como te digo, podría ser la C o también podría ser la E, ¿no? Y no me queda muy claro, tenía que verlo ya con más calma para poder dar una respuesta. Claro, lo que pasa es que Toledo observa que los incas son un peligro. Ya él justamente tiene que enfrentar la etapa final de la rebelión de los incas de Vilcabamba. Ya, entonces él observa que los incas son un peligro y va a apoyar la redacción de una serie de crónicas que son documentos hechos por los españoles, pero con el objetivo de difundir una imagen negativa de los incas y también de justificar la conquista. Pues en esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la imagen negativa? Decir que los incas eran tiranos, son usurpadores. ¿Cómo legitima la conquista? Con un sentido teológico, con intervención de Dios. Entonces, puede ser la 3 con mediados de Dios, o puede ser también la idea de que Dios premió con riquezas a los españoles. Ahí, no sé, como te digo, puede ser la C o puede ser la E. Habría que verlo con mayor detenimiento esa parte, ¿correcto? Muy bien. Entonces, si tienes otra pregunta, encantado, habría que, como te digo, habría que buscar con mayor profundidad, ¿ya? Sobre lo que viene a ser este, esta crónica que es bastante conocida, ¿no? A ver. Entonces, ese me queda la duda. Encantado. A ver, entonces ya me quedan unos pequeños minutitos, muy chiquititos, no, encantado, Abril. Me parece muy bien que traigas estas preguntas, ¿ya? Porque la intención de estas consultas académicas es eso, que ustedes consulten académicamente, ¿no? También, Miyuki muy gentilmente también nos trae preguntas, vamos desarrollando, explicando, ¿no? Los distractores, especialmente las que les hayan generado dudas. ¿No? Así que, claro, como te digo, ¿no? Digamos que las preguntas de examen de admisión, no siempre, pero en muchos casos son más complejas que las de tres San Marcos. No siempre, ¿eh? No siempre, no. Pero sí hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? A ver, entonces, ya poco para rematar, me quedan unos 2 minutitos nada más para acabar la clase de hoy día. No quiero terminar sin responder la inquietud de Miyuki. Entonces, Alemania inició la guerra submarina, declarando que todo barco que comercie con los ingleses será hundido, ya que un submarino no puede ya
decomisar mercancía, porque si no, ¿dónde lo pondría? Un punto polémico tiene que ver con el ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Comúnmente se nos ha dicho ya que es el hundimiento de Lusitania, pero es un antecedente ya, porque el hundimiento de Lusitania fue en 1915 y Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial en 1917. Así que aquí impactan mucho dos hechos. Uno, el telegrama Zimmermann, donde Alemania le pide a los, o trata de buscar la alianza con México para que México invada Estados Unidos. Y que cuando concluya la Primera Guerra Mundial, Alemania le devolverá a México los territorios quitados por Estados Unidos en la guerra que tuvo con México en el siglo XIX, donde Estados Unidos le va a quitar pues el 30% de territorio mexicano. Este telegrama fue interceptado por Inglaterra y sumado a la guerra submarina sin restricciones que incluso comenzaron a ser hundidos ya los barcos neutrales que ni siquiera iban a Inglaterra, provocó el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. La guerra en movimientos finales es una guerra ofensiva otra vez. El frente oriental, Rusia, ya Lenin, etapa bolchevique, firma con Alemania el Tratado del Brest-Litovsk, donde se establece el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. ¿Correcto? Esto provocó entonces que Alemania entre con todo en la Primera Guerra Mundial, o que pelee en un solo frente, ingresa con todo Estados Unidos y acaba con la Segunda Batalla del Marne, negociado en el Tratado de Versalles. Bueno, estimados estudiantes, ha sido todo un gusto poder estar aquí con ustedes ya en esta sesión de tutoría y de consultoría académica. Nos reencontramos la próxima semana. Tengan ustedes muy buenas tardes y ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Encantado. Hasta la próxima clase, claro que sí. Hasta luego. Abrir muy buenas preguntas. Ñuki, igual tú. Así que nos reencontramos la próxima semana. Hasta luego. Permiso. Bye bye. Hasta la próxima. Encantado.